Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenidos a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. En esta ocasión vamos a centrarnos en el envío de emails a través de nuestra plataforma. Y es que en cualquier tipo de sistema es habitual que nuestro backend esté preparado para poder enviar notificaciones por email a cada uno de los usuarios en función de las diferentes situaciones en las cuales podamos encontrarnos. Esto además obtiene un nuevo punto de interés cuando pensamos en la eficiencia de nuestros controladores y en cómo podemos derivar diferentes tareas a cada una de las partes de nuestro sistema para que cada una de ellas pueda ejecutar su tarea correspondiente. Vamos a por ello. Bien, en primer lugar quiero que observemos el ejemplo de controlador que tenemos en pantalla. Este es un ejemplo de controlador poco eficiente y mal estructurado. Todavía no hemos entrado a analizar los principios SOLID que deben acompañarnos a la hora de desarrollar cada una de las acciones que vayamos ejecutando dentro de nuestro backend. Pero vamos a adelantar uno de ellos para que podamos familiarizarnos con él y podamos entender así la importancia de los elementos que vamos a ir aprendiendo tanto en esta clase como en la clase próxima, donde estaremos trabajando los observadores. Y es que dentro de un patrón SOLID, es decir, un patrón de diseño SOLID, mediante el cual vamos a buscar una eficiencia en cada uno de nuestras acciones, tenemos un principio que es el principio de responsabilidad única o single responsibility en cada uno de nuestras acciones. Esto quiere decir que cada una de nuestras funciones a lo largo de toda la construcción de nuestro diseño deben contener una única responsabilidad y no encargarse de hacer varias operaciones. Una operación por función. Lo veremos más detalladamente cuando entremos a analizar los principios SOLID. Pero vamos a adelantarlo, como decía, para que podamos entender la importancia de las clases que vamos a ir viendo en, sobre todo, esta clase de hoy y la siguiente. Y es que si observamos y entendemos ese patrón de diseño, esa regla, pues podemos observar que esta función, que está dedicada a realizar un checkout en un e-commerce, es decir, en una tienda online, pues una vez realiza el pago el usuario, se encarga de realizar la validación de todos los datos y preparar todas las acciones necesarias posteriores al pago, podemos observar que no cumple este requisito. ¿Por qué? Porque esta función no contiene una única responsabilidad, sino que tiene varias. En primer lugar, podemos observar que contiene la responsabilidad de validar los datos que recibe. En segundo término, vemos que tiene la responsabilidad de guardar los datos de la operación que se acaba de ejecutar. En tercer lugar, vemos que tiene también la responsabilidad de crear la factura del pago que ha sido realizado. Y en última instancia, tiene también la responsabilidad de enviar un email al usuario con la información de su factura. Por último, retorna la vista de éxito en el pago. Este es un ejemplo, como decía, de una función de controlador mal estructurada, puesto que dispone de una gran cantidad de responsabilidades. Nosotros vamos a intentar siempre que nuestros controladores contengan una única responsabilidad. Ya hemos visto dentro del curso que esta responsabilidad sabemos cómo derivarla. Nosotros podríamos crear una custom request y delegar la responsabilidad de validar los datos a esa custom request. Nosotros podríamos tener una checkout request, por ejemplo, y esta checkout request se encargaría de ejecutar toda esta validación, de tal forma que ya no necesitaríamos validar en el controlador y eliminaríamos una de las partes de responsabilidad que contiene esta función. Sin embargo, todavía nos quedan más operaciones que podríamos estar delegando a otras partes, a otras áreas de nuestro código. Si conseguimos delegar todas estas responsabilidades para que el controlador mantenga únicamente
la responsabilidad que le debe ser ejecutada, que en este caso sería la de guardar la operación de checkout, que para eso es este controlador, conseguiremos mantener un código más robusto, más limpio y más profesional en nuestro desarrollo. Voy a dejar esta función tal cual para que luego, una vez finalicemos todo este bloque de clases, podamos volver a ella y entender cómo podemos solucionar todas las acciones para que se nos quede esta función con una única responsabilidad. De momento conocemos cómo podemos ahorrarnos la validación, pero nos queda todavía cómo podemos solucionar la generación de la factura y el envío del email, que van a ser las dos acciones que, combinando en este caso los mailing, los mailable que vamos a ver a lo largo de esta clase, junto con los patrones de observación, podremos eliminar para que nos quede un controlador que simplemente genere la operación y devuelva la vista. Muy bien, pues sabiendo esto, vamos a proceder ahora a lo largo de esta clase y en primer lugar a entender cómo funcionan los patrones de email para que nuestra plataforma adquiera la capacidad de poder enviar emails a nuestros usuarios cuando ocurren ciertas acciones. Este tipo de elementos pues suelen ser muy comunes, pues por ejemplo cuando ocurre un pago en un e-commerce y el usuario necesita recibir la factura por email, o cuando necesita pues por ejemplo recuperar su contraseña y le enviamos un enlace, o cualquier otro tipo de acción en la cual vamos a necesitar enviar un email a nuestro usuario para que él realice acciones. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esto. Y para eso ya eliminamos esta función de ejemplo y vamos a crearnos un nuevo proyecto en el cual podamos observar todas estas acciones. Para ello abro mi terminal, amplío algo la pantalla, vamos a generar un nuevo proyecto Laravel, en este caso Laravel New, y vamos a llamarlo Mail Example, por ejemplo. Y esperamos a que finalice el scaffolding para poder comenzar a trabajar en nuestro proyecto. Vamos también a crearle una base de datos en local para que podamos apoyarnos en ella para desarrollar todo este contenido. Yo voy a hacerlo ya y así lo tenemos todo preparado. Recordad, lo hacemos dentro del .env, esto ya lo hemos visto más veces, no necesitamos detenernos en ello, así que voy a dejar preparado todo el entorno de trabajo y comenzamos. Muy bien, tenemos ya establecido nuestro proyecto y vamos a comenzar en primer lugar preparando una vista que sea la que va a disparar la acción de enviar el email. No vamos a aplicar nada nuevo en esta parte, simplemente vamos a generarnos un controlador, PHP Artisan, make controller, y vamos a crearnos el mail controller, por ejemplo, para poder apoyarnos en él. Y ahora en nuestro roots web.php, es decir, en nuestro listado, nuestro directorio de rutas, pues vamos a indicar que vamos a estar utilizando dicho controlador, app, http, controllers, mail controller, y vamos a generarnos una ruta de tipo get en el raíz, que se va a encargar o va a estar gobernada por nuestro mail controller, magic function class, y ejecutamos el índice. Le damos un nombre de ruta, si bien probablemente no estemos utilizándolo a lo largo de la clase, pero siempre es buena práctica dárselo cuando estamos trabajando rutas que están construidas en monolito, es decir, que vienen a ser consumidas directamente en nuestra aplicación. Ahora que tenemos todo este enrutado, ya podemos acudir a nuestro mail controller y en él vamos a generar nuestro primer controlador con su función índice, que simplemente y de momento nos va a estar retornando una vista que va a ser la vista de índice, index. Muy bien. Acudimos ahora a nuestras vistas, resources, views. Vamos a eliminar esta de welcome, que no la queremos para nada. Y vamos a generar nuestra propia vista, que vamos a denominar index.blade.php,
donde vamos a establecer una estructura general en HTML5, en la cual vamos a ubicar pues un enlace de momento hacia una ruta ciega, donde vamos a escribir pues MailMe, por ejemplo. Para que podamos observar bien ese botón, vamos a darle algo de estilo. Rápidamente lo voy a escribir todo aquí, no necesitamos pararnos demasiado porque ya sabemos cómo podemos estructurar de forma correcta todas nuestras vistas y sabemos cómo podríamos hacer un layout correcto de esta parte. Así que nosotros, como simplemente vamos a utilizarlo a modo de ejemplo, pues voy a darle simplemente algo de color. Por ejemplo, vamos a darle pues este de aquí. Vamos a darle algo de padding. Un border radius. Todo esto es indiferente, simplemente es para que podamos observarlo. Y vamos a darle un border radius de, en este caso, pues 10 píxeles, por ejemplo. Y listo. En su over podemos establecerle un color de fondo distinto. Este de aquí, por ejemplo, similar pero no igual. Y en el color de texto vamos a darle un 666 para que nos quede incluso un poco más gris. Y un cursor pointer para asegurarnos de que nos mantiene la estética del cursor y ya está. De momento tenemos esta estructura y ahora en nuestro Mail Controller vamos a generarnos una nueva función que vamos a llamar, por ejemplo, una función controladora que vamos a llamar, por ejemplo, MailMe. Y que es la que vamos a estar desarrollando. La dejamos de momento en to-do. Y en nuestra ruta, pues vamos a generarnos la ruta MailMe, que va a estar gobernada por nuestro Mail Controller, Magic Function Class y función MailMe, name, MailMe. Ok, la tenemos ya por aquí preparada. Y ahora en nuestro enlace dentro de la vista ya sí que podemos utilizar el método root para acudir a la ruta que hemos llamado MailMe. Y con esto tenemos toda la estructura básica para que podamos comenzar a trabajar los Mailable. Vamos a levantar el servicio, PHP Artisan Serve, para levantar nuestro servicio. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Vamos a comprobar que todo funciona de forma correcta. Y perfecto, ya tenemos por aquí nuestro botón de MailMe para que podamos realizar la acción de enviar el email. Vamos a ampliarlo para que lo veamos bien. Lo tenemos por ahí, perfecto. Quizás en el estilo podríamos darle algo de margen para separarlo de los contornos de nuestro desarrollo y poco más. Ya lo tenemos todo preparado para poder comenzar a desarrollar. Tenemos nuestro botón de MailMe que nos va a estar llevando a la ruta de mail. Y esta ruta de MailMe que tenemos por aquí, pues va a estar ejecutando la función MailMe de nuestro controlador, que es esta de aquí, que es la que vamos a ir desarrollando. Tenemos toda la estructura, vamos a proceder ahora a realizar toda la gestión de nuestros Mailable. Vamos a por ello. Procedamos ahora a realizar una clase que nos permita ejecutar los diferentes emails que vamos a estar enviando. Y por norma general vamos a crear una nueva clase, una clase Mailable, que vamos a estar utilizando para cada uno de los posibles emails, de los potenciales emails que nuestra plataforma va a estar enviando. Para ello voy a matar por aquí el servidor en el terminal, control C para hacerlo.
Voy a limpiar la consola CLS para que tengamos más espacio y vamos a hacer algo de hueco para que podamos leer bien lo que estamos haciendo. Y lo que vamos a generar en primer lugar es una clase que se va a encargar de gestionar el envío de los diferentes emails que vamos a estar haciendo. En este caso, pues una clase para gestionar este email en concreto. Si vamos a tener 10 tipos de emails distintos en nuestra plataforma, tendremos 10 clases, cada una de ellas con la responsabilidad de enviar su correspondiente email. Para ello, Laravel ya nos ofrece una clase Mailable que nos va a permitir extender para que podamos utilizar todas sus propiedades y en consecuencia podamos ejecutar todas las acciones de envío de email necesarias. Para ello, lo que vamos a tener que crearnos en primer lugar va a ser una clase que extienda a dicha clase Mailable. Entonces, para ello vamos a utilizar PHP Artisan, make. Y en este caso no es ni un controller, ni un request, ni un model, ni un migration. Lo que vamos a estar creando es un mail. PHP Artisan make mail y vamos a darle un nombre. Por norma general, la nomenclatura que vamos a utilizar es un Screaming Camel Case sin mayor acción. Por ejemplo, en este caso podríamos estar utilizando el nombre de example mail para generar nuestro Mailable. Y muy bien, podemos observar que aquí Laravel ya nos informa por consola que se ha creado nuestro Mailable, así que ahora vamos a aprender a identificar dónde se nos generan estos archivos. Voy a cerrar el resto para tener nuestra estructura limpia. Y si acudimos a nuestro proyecto dentro de la carpeta app, podemos observar que se nos ha generado un nuevo directorio, el directorio mail. Y en él se nos van a ir ubicando cada uno de los diferentes Mailable que vamos a generar. Podemos observar que se nos ha generado nuestro example mail. Vamos a observarlo como siempre. Podemos tener el namespace, las diferentes importaciones o usos a elementos terceros que va a estar utilizando y posterior a ello podemos ver ya que tenemos una clase. Voy a cerrar por aquí y vamos a dejar algo de espacio para que podamos verlo bien. Esta clase, la clase example mail que hemos generado, extiende de la clase Mailable. Y la clase Mailable es la que se encarga de otorgar a nuestra clase example mail todas las propiedades necesarias para que ésta adquiera la funcionalidad de enviar los emails, al igual que funciona, como podéis observar ya, todo el patrón de arquitectura interno que Laravel va a estar utilizando. Si recordamos cuando usábamos los controladores, pues podemos observar que los controladores son controladores porque extienden de una clase base, que es la clase consola. De igual forma nos ocurre con los modelos, que extienden de la clase model, o con las migraciones. Todo en Laravel, por norma general, extiende de una clase base que es la que le otorga las propiedades que ésta obtiene. En este caso, estamos generando un Mailable y este Mailable es el que le va a estar dando las propiedades necesarias para poder generar los diferentes emails. Muy bien, permitidme que elimine toda la parametrización de cada una de las funciones para que podamos centrar nuestra atención en cada una de las funciones base que nos va a estar incorporando esta clase. Simplemente estoy eliminando información de anotación para que podamos verlo de una forma más sencilla y que la vista no se nos distraiga cuando estamos aprendiendo las diferentes funciones base que Mailable nos ofrece. Podemos observar que tenemos 4 funciones principales. La función constructora, como en cualquier tipo de clase dentro de programación orientada a objetos, se va a encargar de construir nuestro elemento base. Después tenemos una segunda función, la función envelope, que se va a encargar de establecer todos los parámetros del email que no son el email en sí mismo. Esto, por ejemplo, es pues, el asunto del email o, por ejemplo, el nombre que debe aparecer de la persona que está enviando el email, por ejemplo, mi no reply, mi plataforma, el email que debe aparecer de la persona, en este caso que está enviando el email, es decir, de nuestra plataforma, y toda esa información adicional al envío que no es el email en sí mismo. Lo más clásico es incluir un asunto. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer toda la
información adicional o el contexto de el envío de nuestro email, hay ciertos parámetros que son importantes mantener, como por ejemplo son el nombre del usuario que envía el email o el nombre del email del emisor del mensaje, ya que esto puede provocar errores y que nuestros correos acaben llegando a spam. Si yo, por ejemplo, envío mi correo desde el email miplataforma@miplataforma.com y en el envelope le indico que el email del emisor es otro distinto, es juanjo@gmail.com, pues probablemente ese email llegue a spam, porque la información del emisor que estamos indicando no coincide con la del emisor real de quien está enviando este email. Por ello siempre tenemos que tener especial cuidado cuando manipulemos el email del emisor. Podemos observar que para generar toda la información sobre el emisor de este mensaje, de este email, tenemos una clase envelope que es la que se va a encargar de establecer todas estas propiedades. Después, una vez hemos visto el constructor y la información del envelope que tenemos la función de content, que es la que se encarga de establecer ya el contenido en sí mismo del email, es decir, el cuerpo de nuestro mensaje. Es aquí donde vamos a establecer cuál es el contenido de nuestro mensaje. Y por norma general, esto lo vamos a hacer a través de una vista. Si bien podríamos estar devolviendo un texto plano, lo habitual es que retornemos una vista y que esa vista sea el contenido de nuestro mensaje. De esta forma vamos a poder darle estilo a cada uno de nuestros envíos y que nuestros emails pues contengan un estilado y una imagen corporativa acorde a la plataforma que estamos construyendo y que no sean simplemente textos planos que son enviados. En última instancia, tenemos la función de attachments y esta es la función que se va a encargar de enviar los adjuntos. En el ejemplo que veíamos al principio, si vamos a enviarle, por ejemplo, a nuestro usuario una información con la factura que se ha generado, pues podríamos estar adjuntando el PDF con dicha factura ya emitida para que la reciba nuestro usuario por email. De tal forma que esta clase, la clase ExampleMail, se va a encargar en este caso de enviar un email de ejemplo donde va a tomar ciertos parámetros a través de su función constructora cuando es llamado, que va a establecer todo el contexto dentro del contenido, es decir, todo el asunto y demás variables, que va a tener un cuerpo de mensaje o contenido que va a estar ejecutado por la función content y que va a ser delegado a una vista y que potencialmente podría incluir diferentes adjuntos que aparecerían en la función attachment. Con todo esto, nuestra función quedaría preparada para poder incluir toda la información necesaria que vamos a necesitar para poder realizar el envío. Muy bien, hemos visto entonces cómo es la estructura de nuestro Mailable. Vamos a comenzar a utilizarlo. Pues muy bien, comencemos por el principio y lo primero que vamos a necesitar para hacer la construcción de los emails que va a estar encargándose de enviar esta clase son las diferentes informaciones o parámetros dinámicos que va a necesitar para hacer la construcción de nuestro email. Y es que, por norma general, cuando enviemos un email no va a ser siempre un texto estático que va a ser el mismo para todos, sino que cada email irá potencialmente personalizado para el usuario que va a estar recepcionándolo. Es decir, querremos saludarle por su nombre o querremos, en el caso del ejemplo que poníamos sobre la factura, pues enviarle su factura en concreta y no datos estándar. Pues para todo eso vamos a necesitar almacenar esa información y recepcionar en nuestra clase esa información que va a ser distinta en función de cada uno de los emails que vamos a estar enviando y que vamos a necesitar para cumplimentar la plantilla, el template que vamos a estar enviando en el cuerpo del mensaje y que se va a nutrir de esa información para hacer la composición final del contenido de nuestro email. Para ello tenemos dos opciones.
La primera de ellas sería almacenar dentro de los atributos de clase cada uno de los valores que nos puedan resultar potencialmente interesantes para el envío de nuestro email. Supongamos que en nuestro ejemplo, pues la información que vamos a estar recepcionando es el nombre del usuario, porque queremos saludarlo por su nombre. Entonces, podríamos tener un atributo de clase que nosotros podríamos estar definiendo. Por ejemplo, un atributo, vamos a denominarlo protegido, que podríamos denominar name. De tal forma que en la función constructora nosotros podríamos estar recepcionando esa información, de tal forma de que cuando se cree un nuevo example mail, este necesite que se le entregue un nombre para poder construir el email, y una vez recibe esta información, nosotros a nuestro nombre, a nuestro atributo de clase, podamos asignarle el valor que hemos recepcionado. De tal forma que posteriormente nosotros en la vista podamos añadirle esa información. Sin embargo, este método, muy usado sobre todo en la versión de Laravel 8, puede ser simplificado dentro de los nuevos atributos de PHP y podemos generar una construcción mucho más limpia, apoyándonos en el paso de argumentos por construcción que Laravel nos ofrece y que PHP nos permite en sus nuevas versiones para evitarnos el paso de una asignación dentro de la construcción y evitarnos también el paso de la información a la vista, de tal forma que podamos simplificar toda esta información. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Simplemente en nuestra función de construcción podemos evitar el guardarlo dentro de un atributo y posteriormente lanzarlo hacia el contenido, declarando el propio atributo en el argumento de la función constructora. Esta es una funcionalidad que las nuevas versiones de PHP nos ofrecen y que pone a nuestra disposición. Por tanto, nosotros a la hora de declarar nuestro constructor podríamos estar recepcionando como argumento en la función constructora un elemento que debemos declarar como público, puesto que si no lo declaramos como público no va a poder ser utilizado por nuestra vista de forma general, y al cual podemos darle nombre. En este caso podemos darle el nombre name. Con esta formulación tan sencilla, nosotros podríamos ir solicitando todos los elementos que nuestro mailable necesita para construir el email. Supongamos que vamos a necesitar otras variables distintas, pues podríamos ir solicitándolas. Siempre y cuando las marquemos como atributos públicos y los recepcionamos dentro de la argumentación de nuestra función constructora, podemos ahorrarnos todo el paso de asignación a cada uno de nuestros atributos. De tal forma que podemos generar una función constructora que va a recepcionar todos estos valores y al ser públicos ya van a estar disponibles sin necesidad de tener que hacer el paso de información para que la vista que tenga asociada pueda utilizarlos. Es decir, en nuestra plantilla Blade vamos a poder marcar la variable name y estaremos refiriéndonos a la variable name que hemos recepcionado en la construcción. De tal forma que vamos a evitarnos todos esos pasos. Una forma muy limpia para que podamos hacer la construcción de nuestras clases. Muy bien. Hemos definido entonces nuestra función constructora que va a estar recepcionando todos aquellos parámetros que vamos a necesitar de forma dinámica para darle ese toque personal o esa diferenciación a la plantilla de cada uno de los elementos que vamos a estar marcando. El siguiente paso sería establecer cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando para el contexto de nuestro email. Por norma general, siempre vamos a querer incluir un asunto. Por ejemplo, pues this is an example mail, por ejemplo. Podría ser cualquier asunto que queramos marcar. Pero, como adelantábamos anteriormente, es posible que queramos añadir otro tipo de informaciones. Este tipo de informaciones que podemos añadir pueden ser, por ejemplo, el from.
El from va a establecer desde quién es el emisor de este email. Si no lo especificamos, por norma general, pues estaremos utilizando los valores por defecto. No obstante, nosotros podríamos estar especificándolos y para ello tenemos la clase address. Con la clase address que podemos utilizar, podemos marcar en primer lugar el email desde el cual vamos a estar enviando la información, por ejemplo, mi email @gmail.com, y en segunda instancia el nombre de quien lo está enviando, por ejemplo, Juanjo Ruiz. Este sería un ejemplo de información enviada a través de la clase address. La clase address, para que no nos dé este error que me está marcando a mí, tendríamos que importarla. La clase la podemos encontrar en los mailables que se encuentran dentro de Illuminate. Illuminate / mailable, mailable, ahora sí que debería, eso es, detectármelo, y dentro de mailable tenemos el address, que podríamos estar utilizando para hacer este envío dentro de nuestro from, de address. Esta información de la dirección podemos hacerla de esta forma. Sin embargo, yo siempre os voy a recomendar, esto de cara sobre todo a que evitemos que nuestro correo acabe siendo recepcionado en la carpeta de spam, yo os voy a recomendar siempre que lo que hagamos sea establecer, en este caso, una clave from, en la cual especifiquemos que nuestro email, vamos a hacerlo en nuestro from, vamos a especificar que nuestro email va a ser enviado desde la dirección, desde el address, que vamos a estar nosotros especificando dentro de una variable de entorno, puesto que nosotros podemos generar en nuestro .emp diferentes variables de entorno, las cuales podemos utilizar con la función emp, indicándole cuál es el nombre de dicha clave. Y nosotros podríamos estar generándonos el mail, por ejemplo, una variable de entorno que sea mail from address, para establecer ese envío de la dirección, y también podríamos marcarle un name que podríamos estar también delegando a nuestro mail from name, por ejemplo, es decir, los nombres de variables que nosotros queramos establecer para hacer este envío. A estas variables de entorno también, en el caso de que no existan, podremos darles un valor por defecto. Por ejemplo, pues si no existe, el valor por defecto será noreply @myplatform.com, por ejemplo, y el nombre, en caso que no exista, pues será myplatform. Aquí podemos darle los valores que nosotros consideremos necesarios para enviar esta información sobre la entrega que vamos a estar realizando. Además del from y el subject, podemos encontrarnos más informaciones que podemos aplicar dentro de nuestro contexto, y otra de ellas sería el reply to. En el reply to nosotros podemos marcar dentro del contenido cuál es la dirección a la cual debe entregar la réplica del contenido, es decir, la respuesta, y el nombre de dicha dirección, de igual forma que hemos hecho anteriormente. Es decir, podríamos establecer una address y podríamos establecerle también un name. En este caso, platform, por ejemplo, de tal forma que podamos especificar cuál es la dirección de réplica. No obstante, esta información es más extraña de encontrárnosla, ya que por defecto nosotros vamos a tener o vamos a tender a que los emails que automaticemos dentro de nuestra plataforma sean
entregados a través de direcciones que no están atendidas, es decir, de un no reply que se vaya a encargar de hacer el envío de los emails, pero que no va a responder. Son simplemente direcciones no atendidas. Vamos a terminar el ejemplo, sí que voy a dejarle un address para que podamos tener ese ejemplo. Y voy a marcar, por ejemplo, pues juanjo@además.com para utilizar una dirección de la cual dispongo. Y así podemos utilizarlo. Voy a volver a incluir mi Illuminate, mail, mailable, address, para que me la incluya. Aquí, dentro de este entorno que estoy utilizando, me está marcando como error este from, no me lo está detectando correctamente, pero nos va a funcionar. Esto es por mi entorno de trabajo que tengo aquí marcado, que no me está detectando correctamente esa importación, pero vamos a poder observar que nos funciona correctamente. Muy bien, hemos entonces establecido toda esta información. Como decía, dentro de este address que estamos utilizando, aquí podríamos también utilizar nuestro emp para utilizar la información de nuestro archivo de configuración para utilizar esa información. Y aquí podríamos estar también utilizando nuestro, en este caso, mail from name. Variables de entorno que debemos configurar. Vamos a hacer la configuración posteriormente. Muy bien, pues ya sabemos entonces que podemos recepcionar toda la información que vamos a necesitar para poder hacer la construcción de nuestro email y que podemos establecer todo el contexto, toda esa información adicional al mail que va a ser enviado. La siguiente información que vamos a requerir o que vamos a necesitar es qué contenido va a disponer nuestro elemento de nuestro mail, en este caso, que vamos a enviar, y para ello es tan sencillo como generarnos una vista. Para ello, lo habitual es que dentro de Resources Views generemos una carpeta que llamemos Emails y dentro ubiquemos todos los templates para cada uno de los emails que va a estar enviando nuestra plataforma. Yo, por ejemplo, voy a crearme aquí en la plantilla example.plate.php, ya la tengo por aquí, la dejamos ahí abierta, y así puedo decirle que el contenido de este email, lo que vamos a estar utilizando es dentro de la carpeta emails de las vistas, el que se llama example. Y aquí voy a poder hacer la construcción de la vista necesaria para poder hacer el envío de esta información. En última instancia, vamos a tener los adjuntos. De igual forma que nos ocurre con la construcción de nuestro proyecto, en los adjuntos vamos a poder recepcionar todos esos ficheros o archivos que vayamos a querer estar utilizando para que aparezcan como elementos adjuntos dentro de nuestro email. Y vamos a necesitar retornar esa información para que se adjunte. Es decir, nosotros podríamos estar recibiendo, por ejemplo, en los attachments, el PDF con la factura, y luego estaríamos retornando, en nuestro caso, pues nuestro invoice que estamos obteniendo cuando generamos nuestro email. De esta forma aparecerá como adjunto cuando utilicemos la función attach, que veremos posteriormente en la llamada o en la creación de clase de nuestro example mail, para que se incluya esta información. Vamos a ver que es muy sencillo. De momento la voy a eliminar, puesto que volveremos a ella cuando tengamos la clase de PDF, donde generaremos un PDF que podremos adjuntar. No obstante, veremos ahora el ejemplo para que no nos quede ninguna duda y veamos el circuito completo de la generación de email. Muy bien, pues ya hemos visto todo el uso de nuestra clase Mailable en su conjunto. Vamos a proceder ahora a la generación de la vista. La generación de la vista es un proceso muy sencillo, pero tiene ciertas particularidades que vamos a atender a lo largo de esta clase. Procedamos ahora a escribir el cuerpo de nuestro email.
Para ello podemos utilizar una vista al uso, tal y como hemos visto. Sin embargo, vamos a tener ciertas particularidades que vamos a tener que tener en cuenta. En primer lugar, mi recomendación es siempre evitar todas las fancy features, es decir, vamos a intentar evitar toda la construcción que añada complejidad al envío del email. Esta plantilla debe abstenerse en primer lugar de hacer extensiones sobre otro tipo de archivos. Vamos a intentar mantener una estructura de archivo único, y en esta estructura de archivo único tenemos que tener en cuenta que el estilado vamos a tener que marcarlo dentro de la propia plantilla. Si bien podríamos estar importando algunos archivos de estilo que podamos tener ubicados en nuestro proyecto, es recomendable escribir, y de forma excepcional en el caso de los emails y en el caso también de la generación de PDFs, como veremos más adelante, que todo el estilado de nuestro contenido nos aparezca dentro de nuestro archivo. Así pues, una estructura general de una plantilla de email va a contener un contenido HTML, y el estilado de dicho contenido HTML vamos a marcarlo dentro de la propia plantilla, evitando realizar importaciones. Si bien hay casos en los cuales nos puede llegar a funcionar una importación, es un punto habitual encontrarnos problemas a la hora de ejecutar estilos cuando enviamos un email, cuando hacemos importaciones de terceros, porque las rutas pueden fallarnos en el email o porque el propio gestor de emails que esté utilizando nuestro usuario bloquee la lectura de un archivo CSS externo. Para evitar que el gestor de email de nuestro usuario bloquee la información de estilos, vamos a marcarlo siempre dentro de la propia plantilla, y así evitaremos este tipo de problemas. Marcando el estilado dentro del contenido, ya sea con un CSS inline o con una etiqueta de estilos dentro del head, evitaremos que nuestros usuarios pierdan la parte estética del envío de nuestro email. Esto, además, si no lo hacemos así y lo hacemos a través de importación, podría provocarnos la necesidad de tener que testear el envío de emails en numerosas plataformas, puesto que tendremos que comprobar si Outlook lo lee bien o no, si Mail lo lee bien o no, si Thunderbird lo lee bien o no, si un webmail lo lee bien o no, si Gmail lo lee bien o no. Entonces, para evitar todas esas comprobaciones, utilizamos el caso que añade un máximo nivel de compatibilidad con el estilo de nuestro email, y esto es declarar su estilo dentro de la propia plantilla. Si bien esta es una práctica que no se recomienda cuando estamos haciendo la construcción de vistas generales en nuestro proyecto, puesto que nos está provocando perder ciertas características de estructuración que nos facilita Laravel, al hacerlo de esta forma vamos a maximizar la compatibilidad del estilo que vamos a estar enviando con nuestros emails, y esto va a ser un caso excepcional, pero que tenemos que tener en cuenta. De igual forma nos ocurrirá cuando estemos enviando PDFs, cuando estemos generando un PDF que vayamos a hacer a través de una plantilla. También vamos a recomendar el uso del estilado dentro del propio archivo de la plantilla que lo genera. Más allá de esta consideración, el resto de puntos a tener en cuenta se basan en mantener un estilo lo más fijo posible, es decir, intentar evitar características muy novedosas dentro del estilado de CSS, puesto que pueden provocarnos comportamientos no deseados. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que este contenido no va a ser ejecutado dentro de un navegador, como es el uso de cualquier tipo de plantilla que vayamos a estar utilizando, sino que se va a visionar dentro del gestor de correo, y los gestores de correos pueden tener ciertas limitaciones a la hora de interpretar el HTML que nosotros embebamos dentro. Por ello, vamos a intentar siempre que nuestras normas de estilo no incluyan ningún tipo de característica compleja, como podría ser animaciones o cualquier otro tipo de acciones, puesto que con casi toda seguridad no van a ser interpretadas de forma correcta por el gestor de correo. Al final estamos enviando un email, no una página web, y por tanto tenemos que hacer que nuestro estilo simplemente sea un estilo funcional que nos permita añadir contenido a nuestro email. Aquí podríamos estar, por ejemplo, en nuestro body del cuerpo, vamos a hacer un H1 que diga hola, y ahora vamos a utilizar
la función que teníamos en nuestro mail, en este caso el atributo de name, que habíamos dicho que iba a ser dinámico. Pues entonces aquí podemos decir, vamos a ponerlo en inglés, hello, e indicamos name, que al ser un atributo público de nuestro mailable va a ser accesible por nuestra vista, tal y como avisábamos en el punto anterior. Así pues, podremos decir hello name y el contenido que queramos. Vamos a hacer, por ejemplo, pues aquí un párrafo que diga this is an example, por ejemplo. Y ahora a nuestro H1 pues vamos a darle estilo para que veamos que el estilo es correctamente interpretado, siempre y cuando mantengamos una estructuración, como decía, sensata, evitando animaciones, evitando acciones que puedan resultar complejas. Como por ejemplo, yo voy a hacer aquí pues que mi texto pues tenga el color, pues vamos a marcarle el color, vamos a dejarle light coral, por ejemplo, o light green, por ejemplo, para que podamos ver que ese estilo es interpretado. Muy bien, tenemos entonces nuestra plantilla y ahora ya tenemos una clase mailable que cuando se construye necesita un name para funcionar, porque vamos a estar utilizándolo, que va a incluir toda la información de contexto y que va a enviar un email con el contenido que nosotros hemos marcado en este template, en este blade. También, de forma adicional, podría incluir diferentes archivos adjuntos que vamos a ver cómo los incluimos y cómo los enviamos dentro de esta clase, aunque nos detendremos más detenidamente cuando veamos la generación de PDF, ya que lo utilizaremos como ejemplo para adjuntar pues, una factura, por ejemplo, dentro de esa clase. Muy bien, tenemos entonces ya toda la plantilla correctamente generada y tenemos nuestra clase que extiende a Mailable para realizar este tipo de envíos. Ya solo nos queda ver dos puntos. En primer lugar, cómo configuramos nuestro entorno para que nuestro sistema sea capaz de hacer el envío de emails, es decir, la configuración con nuestro proveedor de email. Y en segundo lugar, cómo hacemos el envío, cómo ordenamos el envío de un Mailable que hemos generado, en este caso de nuestro example mail. Vamos a por ello. Procedamos ahora a realizar el envío de un email. Para ello, dentro de nuestra plataforma tenemos la vista de index con un botón que dice Mail Me, que cuando lo pulsamos nos lleva a la ruta Mail Me. Esa ruta Mail Me va a ejecutar esta función controladora de aquí, que es la que se va a encargar de enviar el email. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es muy sencillo. Cuando nosotros queramos disparar la acción de enviar un email, simplemente vamos a apoyarnos en la clase mail, la tenemos por aquí. Recordad que tenemos que hacer la importación, por norma general lo va a hacer de forma automática, pero en el caso de que así no sea, nos la encontramos en Illuminate, Support, Facade, Mail, como podemos observar aquí. Y esta clase mail va a contener el método estático para poder hacer el envío de un mailable. Para ello es muy sencillo, vamos a tener una concatenación, al igual que ocurre con el patrón ActiveRecord que utiliza Eloquent, para poder generar estos envíos. Para ello, en primer lugar, vamos a utilizar el método to, que nos va a facilitar incluir un receptor del email que vamos a estar enviando o también un array de usuarios a los cuales vamos a estar enviando el email. En este caso, podríamos estar, en el caso de que hubiésemos implementado, por ejemplo, una autenticación, un sistema de login o registro, como hemos visto anteriormente con Jetstream o lo que sea, pues podríamos tomar, por ejemplo, la información del usuario que se ha autenticado y utilizar su email, o podríamos estar leyendo de la base de datos el email al cual queremos enviarlo. En mi caso, lo que voy a hacer es, voy a utilizar algún email por aquí que tenga personal para que podamos comprobarlo y voy a enviármelo a mi Gmail, por ejemplo, para que podamos observar
que lo recepcionamos de forma correcta. Pero aquí, en el to, en lugar de especificarlo con un literal, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, podríamos estar leyendo pues el user email del usuario al cual vamos a enviarle la información. Es decir, nosotros podríamos decir que nuestro usuario pues sea, por ejemplo, el usuario que está autenticado, en el caso de que fuese una ruta autenticada, y luego, en lugar de utilizar eso, pues podríamos utilizar el user email para enviarle esta información. Aquí ya añadiríamos la lógica que a nosotros nos interese para obtener la dirección de email a la cual queremos enviar el archivo. Queremos enviar el email en este caso. Y una vez tenemos establecido a quién queremos enviarle el email, vamos a indicarle que queremos hacerlo, que queremos enviarle el email a través del método estático send. El método estático send nos va a permitir enviarle un email a esa dirección. ¿Y qué tipo de email vamos a enviarle? Pues es aquí donde entran en juego los diferentes mailable. Y en este caso vamos a crearnos un nuevo mailable, un nuevo objeto de una clase mailable que va a ser el que vamos a enviarle. En este caso nosotros tenemos un único mailable, que es este que hemos creado aquí, el example mail. Pues vamos a utilizarlo. Lo que voy a decir es que le voy a enviar un nuevo new example mail, que es la clase mailable que he creado. Recordad importarlo bien. Lo tenemos en use app mail example mail, que es donde hemos creado nuestro mailable. Entonces yo le digo que a la dirección esta que indico aquí voy a enviarle un nuevo email. ¿Qué email? Pues un email de tipo example mail, que es este que hemos creado aquí, esta clase mailable de aquí. Pero como podemos observar, esta clase mailable que hemos construido necesita recepcionar un nombre para poder funcionar de forma correcta, porque luego lo va a estar utilizando la plantilla que construye el email. Así que se lo vamos a pasar. Y el email, el nombre que le voy a pasar va a ser, por ejemplo, pues Juanjo Ruiz. De esta forma le indico la información que necesita este mailable para poder funcionar. Si además estuviésemos adjuntando algún archivo, pues utilizaríamos el método attach y le pasaríamos el archivo que necesitáramos adjuntar. De esta forma, ese fichero sería recepcionado y sería adjuntado en nuestro email. En este caso, nosotros no estamos adjuntando ninguno, puesto que, como adelantábamos, vamos a verlo posteriormente el ejemplo cuando aprendamos a generar PDFs, puesto que nos va a resultar muy interesante. Muy bien, pues de esta forma tan sencilla conseguimos entregar nuestro email. Vamos a ver cuál sería el circuito. Nosotros accedemos a nuestra página web. La página, el sistema, en su raíz, ejecuta la Mail Controller Index. El Mail Controller Index retorna la vista index. Así que se pinta en el navegador esta vista de aquí con un botón que dice Mail Me. El usuario clica en el botón y entonces esto lo que hace es ejecutar la ruta Mail Me. La ruta Mail Me está gobernada por el controlador, la función del controlador Mail Me. Y entonces esta función lo que hace es que envía un email a esta dirección con este mailable y le pasa de nombre Juanjo Ruiz. Y ese mailable lo que hace es construirse, hemos dicho new, así que se construye, recibe ese nombre y ya queda construido, añade toda la información de contexto en el asunto y genera el contenido con la plantilla emails.example, que es el contenido que hemos especificado aquí. Y dirá, hello Juanjo Ruiz, this is an example. Y se enviará esa información por mail. Así de sencillo. Esa es la ruta que va a estar siguiendo, ese es el funcionamiento, el circuito que va a estar ejecutando todo nuestro sistema cuando hagamos este envío. Ya tenemos toda la construcción necesaria. Simplemente en mi terminal, y antes de comenzar, voy a ejecutar, que no lo hemos hecho aún, aquí en nuestro mail example, nuestro PHP Artisan Migrate, para migrar todo el contenido que podamos tener de nuestro sistema. Y una vez hemos ya migrado, ya tenemos todo el proyecto ya ahora sí correctamente establecido,
podemos proceder a probarlo. Sin embargo, nuestro sistema todavía no sabe qué gestor de correo tiene que utilizar, qué información de correo tiene que utilizar para poder funcionar. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el último paso, que es la configuración de nuestro entorno para que nuestro sistema se comunique con nuestro servicio gestor de correo y éste pueda realizar el envío correspondiente. Por último, vamos a proceder a realizar la configuración de nuestro entorno para la generación y envío de los diferentes emails, ya que nuestra plataforma por sí misma no puede realizar el envío de emails, necesita un gestor de correos que nos pueda realizar esta acción, que nos pueda realizar la acción de enviar cada uno de los emails que nuestra plataforma necesita. Como siempre, y antes de nada, vamos a entrar a observar cuáles son las opciones de configuración. Si acudimos a nuestro proyecto, en Config vamos a poder observar que tenemos un campo Mail. Y por defecto podemos observar que el envío por defecto es el SMTP, que es el formato más común donde tenemos nuestro gestor de correo por SMTP y nosotros simplemente le indicamos cuál es la dirección de correo, las credenciales, el usuario, la contraseña de ese correo y el servidor donde se aloja para que Laravel pueda utilizarlo, esa dirección, para enviar los correos que necesita. Sin embargo, si nuestra configuración de nuestro proyecto crece y necesita enviar emails masivos, mucha cantidad de emails, es posible que nos interese acudir a otro tipo de servicios que no son SMTP, como por ejemplo podría ser el conocido Mailgun o por ejemplo Postmark. Estas configuraciones las podemos observar aquí. Nosotros por defecto tenemos la configuración SMTP que por norma general va a necesitar el hosting, el host donde se encuentra ese servicio de correo, el puerto a través del cual debe enviar la información, el encriptado de nuestro email, que por defecto es TLS, el usuario, es decir, el email, y el password. En este caso, pues la contraseña que tengamos para ese email. De esta forma, Laravel se autenticará con ese email y enviará a través de él. Sin embargo, podemos también marcar otro tipo de transporte con otro tipo de servicios, como por ejemplo podría ser Mailgun, si necesitamos hacer una acción de envío más masiva. Muy bien. Hemos visto entonces que disponemos de diferentes formatos de configuración. Vamos ahora a configurar el nuestro. Para ello acudiríamos al .env, donde declaramos todas las variables de entorno, y si observamos, tenemos ya por defecto diferentes opciones de diferentes variables para configurar este entorno. Tenemos el mail mailer, que es el formato. Recordad que si queríamos utilizar Mailgun, pues utilizamos Mailgun. En nuestro caso es SMTP. Tenemos el mail host, es decir, el hosting donde está ubicado, el puerto, el usuario, el password, la encriptación, y tenemos también el mail from address y el mail from name, que no necesariamente tienen que llamarse así, nosotros podemos darle el nombre que queramos. Por defecto nos aparecen incluidas y yo por eso lo he incluido en mi Mailable. Si acudimos a mi Mailable, lo tengo por aquí, podemos observar que he utilizado el mail from address para indicar cuál es la dirección de envío y el mail from name, que es el nombre de quien está enviando la información. Así pues, si tenemos contratado un servicio de correo, nosotros aquí podríamos aplicar la configuración necesaria. Por ejemplo, pues el mail host va a ser smtp.myplatform.com. El puerto pues va a ser el 587. Aquí la configuración que nuestro proveedor nos entregue. El nombre va a ser pues hello@myplatform.com. La contraseña va a ser pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La encriptación es TLS. El nombre pues va a ser este de aquí. Y en lugar de decir que es el app name, que es
el nombre que tengamos puesto a nuestra aplicación. Este lo podemos encontrar dentro de nuestro Composer JSON. Lo tenemos por aquí. Pero en lugar de utilizar el nombre que nos aparece por aquí, yo lo que voy a estar utilizando es directamente, elimino ese dólar y marcamos, por ejemplo, el nombre que queramos. Aquí sí que no va a haber ningún tipo de conflicto y yo voy a utilizar el nombre, pues, example. Muy bien, de esta forma establecemos la configuración de nuestro entorno para que pueda utilizar nuestro servicio de correo para realizar el envío de emails. Sin embargo, soy consciente de que muchos de vosotros no tendréis un servicio de correo contratado y, por tanto, necesitaréis algún tipo de servicio para poder realizar las pruebas. Para ello, podemos utilizar excepcionalmente también la configuración para hacer el envío a través de un Gmail, como puede ser pues vuestro correo personal o cualquier otro tipo de correo que tengáis. No obstante, y evidentemente, cuando estéis trabajando contra un entorno de producción o contra una plataforma que vayáis a publicar, utilizad un servicio de correo, puesto que queda muy raro que tengamos una plataforma que nos está enviando la información desde juanjo@gmail.com. Se ve raro cuando una plataforma hace el envío desde este tipo de dominios de email. Por tanto, nosotros vamos a utilizar siempre un servicio de correo con un dominio propio y que el dominio sea el mismo de la plataforma en la cual estamos alojados, para que de esta forma nuestro usuario identifique rápidamente que ese correo es un correo verídico. No obstante, como decía, pues entiendo que muchos de vosotros evidentemente no tendréis ese servicio de correo contratado, así que vamos a ver también cuál es la configuración para utilizar un Gmail, para que podáis probar lo que hemos realizado y podáis ver que efectivamente funciona. Para ello, os voy a indicar cuáles son los atributos que necesitamos utilizar en Gmail. El host, si vais a estar utilizando Gmail, es smtp.gmail.com. El puerto que vais a necesitar utilizar es el 465. La dirección de envío, pues aquí ya la dirección vuestra de Gmail que vayáis a utilizar. Yo, por ejemplo, he estado utilizando en el ejemplo esta de aquí. Y el password, pues el password que tengáis vosotros para esa cuenta de correo. En cuanto al encriptado, en este caso con Google, con Gmail, vais a utilizar un encriptado SSL en lugar de un TLS. Y luego aquí simplemente verificad que el mail from address es el mismo que el que tenéis aplicados vosotros en vuestra cuenta. Es decir, que no haya incompatibilidad para evitar que acabe en spam nuestro correo. De esta forma tendremos las credenciales para poder utilizar nuestro correo de Gmail como plataforma de envío. Sin embargo, cuando vayáis a estar utilizando esta configuración, la plataforma de Gmail por defecto no os va a permitir realizar este envío si no tenéis ciertas configuraciones previas. Por ello, tenéis dentro de la configuración de vuestra cuenta de Google que activar vuestra verificación en 2 pasos. Es muy sencillo. Os voy a dejar en la descripción el enlace, pero es myaccount.google.com/security. Allí, aquí os la voy a mostrar en la mía. Aquí tenéis la configuración de seguridad. Y como podéis observar, pues yo ya tengo la configuración para la autenticación en 2 pasos establecida. Pero si no la tenéis verificada, es decir, si no tenéis la verificación en 2 pasos, esta parte que os aparece aquí, pues vosotros tendréis que clicar y activarla. Activar la verificación en 2 pasos para que Google os permita poder hacer el envío. Una vez lo hayáis realizado, vais a tener que establecer una llave de acceso. Es decir, una vez hayáis establecido la verificación en 2 pasos,
tendréis que acudir a las llaves de acceso y generar una nueva llave de acceso. Pulsáis sobre ello y simplemente creáis una nueva llave de acceso. Yo acudo por aquí, perfecto, y le damos a marcar una nueva llave de acceso. Y eso os va a generar una clave. Cuando generéis esa clave, que ya tendréis generada, lo que vais a hacer es acudir a vuestro emp del Laravel y vais a añadir una nueva clave que se va a llamar mail password. Y aquí tiene que llamarse así. Y aquí le vais a ubicar pues la clave que Google os haya entregado. De esta forma, vuestro sistema podrá utilizarlo. Y simplemente con eso ya podéis utilizar vuestro Gmail como sistema para enviar los diferentes emails y así probar vuestra plataforma. Repetimos porque es sencillo. Simplemente tenéis que tener en cuenta que esta es la configuración del mail y simplemente vais a tener que añadir un nuevo campo, el mail password que tenéis por aquí, que lo tenemos por defecto marcado, y en lugar de utilizar el mail password que estáis utilizando en vuestra cuenta, vais a utilizar la llave de acceso que Gmail os ha generado. Y para generarla, primero tenéis que tener habilitada la autenticación en 2 pasos para poder generar esas llaves de acceso. Y se la dais a vuestra plataforma en el mail password. De esta forma, Laravel cuando se conecte con Gmail, Gmail sabrá que es una plataforma que vosotros habéis autorizado para que envíe emails en vuestro nombre. Y de esta forma podéis hacerlo. Yo os voy a dejar en la descripción tanto el enlace a Google para que podáis habilitar la verificación en 2 pasos de forma rápida y que podáis generar también vuestra llave de acceso, como un artículo donde podéis observar paso a paso cómo hacer esta configuración y donde también se incluye un vídeo para que de esta forma no os perdáis y podáis utilizar vuestro Gmail para probar vuestro sistema. Muy bien, lo sabemos todo y yo en mi caso pues voy a aplicarle las credenciales en mi servicio de correo, puesto que ya lo tengo y así no tengo que generar claves de acceso para mi email personal. Y una vez lo tenemos, el siguiente paso ya es simplemente probarlo. Procedamos en última instancia a probar nuestro circuito. Para ello voy a generar dentro de las rutas una nueva ruta que diga... Vamos a hacer aquí un get. Ni siquiera necesitamos una ruta, creo, diría yo. Simplemente... una vista. Vamos a hacer una vista nueva, new file, que vamos a llamarla send.blade.php y nada, una plantilla básica que diga email sent. Ya está, email enviado, para que nuestro usuario sepa que le hemos enviado el email. Y ahora ya nuestro mail controller, cuando enviamos el email, podemos decir o podemos retornar la vista que hemos creado, que se llama send, para, vamos a comprobar que es la correcta, no la hemos ubicado en el lugar correcto, vamos a verlo, comprobarlo rápidamente, send, la tenemos en views, send, vale, perfecto, views, send, está correcto. Muy bien, simplemente para que podamos decirle una vez enviamos el email a nuestro usuario que el email ha sido enviado, para que no se nos quede un controlador que no tiene ningún tipo de respuesta. Y ya con esto tenemos todo nuestro sistema, así que vamos a proceder. PHP artisan serve para levantar nuestro servicio y acudimos a nuestro servicio, que vamos a indicarle que nos escriba un email. Pulsamos y nos indica email sent. Perfecto. Pues vamos a comprobarlo. Voy a acudir a mi Gmail. Lo tengo por aquí. Y podemos observar que aquí nos aparece que Juanjo Ruiz nos ha enviado
un email que dice "This is an example mail". Pulso sobre él y podemos observar que hemos recepcionado el email correctamente y que además el estilo del email está siendo correctamente interpretado, pintándonos del color que hemos indicado nuestro título. Todo el proceso está funcionando correctamente. Y cerramos con esto la clase sobre envío de emails. Espero que os haya sido de utilidad. Es bastante sencillo a mi juicio de poder utilizarlo. Al final no es más que apoyarnos en una clase Mailable para hacer la construcción de los diferentes envíos y poco más. Y luego tener cuidado siempre con la configuración para asegurarnos de que nuestro entorno está correctamente establecido, configurado. A partir de ahí, como podéis observar, es bastante sencillo. Las particularidades sobre los templates, que no nos aventuremos demasiado a utilizar ciertas características de CSS que puedan resultar difíciles de interpretar por nuestro gestor de correo, y a partir de ahí ya tan solo utilizar el formato que acabáis de ver y que es bastante sencillo. Además, como hemos visto al inicio, nos van a ayudar mucho a aligerar la carga de nuestros controladores, igual que ocurría con las custom validations que podíamos utilizar, las custom rules de request, para poder aligerar la carga de nuestros controladores. Sin embargo, los mailable, vamos a estar utilizándolos también en conjunción con los patrones de observación para terminar de maximizar la eficiencia de nuestros controladores. Los patrones de observación que nos van a permitir reaccionar dentro de nuestra plataforma cuando ciertas acciones ocurren y que vamos a estar analizando a lo largo de la siguiente clase. Como siempre, si te gusta el vídeo, like, me gusta, comparte y todo eso que ya sabéis que suele venir genial, y nos vemos en la siguiente clase. A programar.